La noche había caído sobre la ciudad, tiñendo las calles de Baltimore con una capa gris y fría. Desde la gran casa de los Holbrook, la luz de las arañas de cristal iluminaba los pasillos, pero dentro de Pauline, todo estaba en sombras. Era un lugar que, aunque lujoso y brillante, le resultaba ajeno, como si estuviera atrapada en una vida que no era la suya. Entre paredes de mármol y ventanas panorámicas que daban a un jardín perfectamente cuidado. El reflejo de su imagen en el espejo del vestidor le era extraño. Ajeno, como si fuera una versión de ella misma que ya no reconocía. Habían pasado tantos años desde que conoció a Daniel Holbrook. Tantos momentos desde que su vida había dado un giro inesperado hacia la opulencia. El hombre que la había conquistado con su intelecto, con su carisma, había transformado su existencia, llevándola de su modesta vida como profesora universitaria de literatura a este mundo de riquezas. Cenas elegantes y miradas condescendientes. Pero Pauline no podía dejar de sentirse como una extraña. Una impostora en un mundo que no estaba hecho para ella. La mentira en su interior era tan grande como las mansiones de su marido. La mentira que había estado construyendo durante años. Manteniendo las apariencias. Callando su verdadero ser. Por el amor que alguna vez creyó tener. La casa estaba en silencio. Solo el eco de sus pasos resonaba en las baldosas frías. Sus manos callosas. Producto de años de esfuerzo y dedicación en las aulas. Aún no podían liberarse de los hábitos inculcados por su madre. Nunca olvides de dónde vienes. Le repetía su madre, quien trabajó toda su vida como criada en casas como esta. Pero nunca permitió que la dignidad de su trabajo fuera opacada. Aprecia tu trabajo, hija, y nunca lo abandones. Y Pauline lo había hecho. A pesar de la opulencia de su marido. Ella seguía siendo la misma profesora que conoció a Daniel en una velada literaria. En la que una charla sobre Dickens fue la chispa que encendió su relación. Recuerda aquella velada como si fuera ayer. Daniel la había observado con interés. Como si ella fuera la única mujer en la habitación. La conversación había fluido de manera natural entre ellos. Y la admiración de Daniel por su conocimiento y su pasión por la literatura había sido evidente. Sin embargo, también estaba presente la distancia que siempre marcaba a los de su clase. Cuando sus ojos se cruzaron por primera vez, Pauline nunca imaginó que esa mirada llevaría consigo una vida de engaños. Una vida que la arrastraría lejos de su identidad, de sus raíces. Giro. El descubrimiento de la verdad. Los primeros años de su matrimonio fueron felices. Daniel, entonces trabajando en la empresa familiar de inversiones, se mostró amoroso, atento y orgulloso de su esposa. Invitaba a sus amigos y colegas a casa, presentándola como su gran logro. Su esposa intelectual, su joya oculta, la educación de Pauline, su pasión por los libros. Parecía ser algo que Daniel valoraba. Al principio, las noches se pasaban entre cenas a la luz de las velas. Charlas sobre filosofía, arte y literatura, en las que ambos se conectaban profundamente. Pero pronto, esa conexión se fue desvaneciendo. Como las páginas de un libro que se borran con el tiempo. El nacimiento de Allison cambió todo. La madre de Daniel, Patricia, empezó a involucrarse en la vida de la niña de manera casi obsesiva. Comenzaron a llegarse a la casa con regalos caros. Y a criticarlas por las más pequeñas decisiones. La forma en que Pauline vestía a Allison. Las canciones que le cantaba. Todo era cuestionado. Daniel, cada vez más distante, comenzó a mostrar su desaprobación. Primero en pequeñas observaciones sobre la ropa o la forma de comportarse de Pauline. Luego en comentarios más directos que socavaban su confianza.
Su opinión sobre su trabajo como profesora de literatura comenzó a ser vista como algo trivial. Insignificante. Con el tiempo, la brecha entre ellos se fue agrandando. Y Pauline comenzó a percibir lo que siempre había sabido en el fondo de su corazón. Daniel no era el hombre que ella había conocido. Se había transformado en alguien que ya no la veía. Alguien que la despreciaba por ser lo que era. Lo peor de todo. Su hija comenzó a ver lo mismo. A los 10 años, Allison ya le pedía que no la recogiera del colegio. Que no fuera a las reuniones de padres y profesores. Porque no era como las otras madres. Pauline lo veía. Pero no podía hacer nada. Su hija estaba siendo moldeada por su marido y por su suegra. Y ella solo quedaba atrás. Atrapada en un matrimonio que se desmoronaba. Un matrimonio donde la mujer a la que una vez amaron ya no tenía lugar. El descubrimiento de los documentos. Fue una tarde, después de una conversación distante con Daniel, cuando Pauline tropezó con algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras Daniel estaba en el trabajo, Pauline, por accidente, encontró una caja en el escritorio de su marido. Dentro de ella había documentos viejos, cartas, fotos, todo relacionado con una vida que Daniel nunca le había contado. En una de las cartas, la madre de Daniel, Elena Petrovsky, le preguntaba por qué no respondía a sus cartas. ¿Por qué no la visitaba? En esos momentos, Pauline sintió que el suelo se le venía encima. La identidad de Daniel, la historia que él le había contado, la historia que él había construido a lo largo de los años. Comenzó a desmoronarse. Daniel no era el hombre rico de familia antigua que decía ser. Era Dani Petrovsky, un hijo de inmigrantes de Europa del Este. Alguien que había sido vendido por sus propios padres a la familia Holbrook a cambio de dinero. Todo lo que ella había creído sobre su marido, sobre su familia, todo era una mentira. La cabeza de Pauline daba vueltas. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible? Daniel, el hombre que siempre había menospreciado su trabajo. El hombre que le había prohibido hablar de su infancia. El hombre que se había avergonzado de ella. Había ocultado toda su vida. La vida que él mismo había renunciado. La vida que él había desechado en su búsqueda de poder, riqueza y estatus. La confrontación y la verdad. La revelación fue devastadora. Pauline sabía que tenía que enfrentarse a Daniel. Pero lo que más temía era el daño que esto podría causar a su hija. Allison estaba siendo consumida por las mentiras de su padre. Y Pauline no podía permitir que eso continuara. Aquella noche, en medio de una cena con socios importantes, Pauline decidió hacer lo impensable. Con la mirada fija en su marido. Con el corazón latiendo con fuerza. Dijo la verdad. Habló de la vida que él había dejado atrás. De la familia que había renunciado. De la mentira que había estado construyendo durante todos esos años. En ese momento, todo se desmoronó. La mirada horrorizada de Daniel. La de su suegra. La confusión de su hija. Todo fue demasiado para ella. Pero no hubo marcha atrás. La verdad estaba fuera. Y ahora, Pauline, finalmente, podía respirar. Pero, a un precio muy alto. La relación con Allison se rompió. Y aunque intentó explicarle, la joven no quería escucharla. Daniel, por su parte, se retiró en silencio. Y aunque parecía haber perdido la batalla, no estaba dispuesto a rendirse. El final y la liberación. Pauline, después de años de humillación y sacrificio, encontró una extraña paz al final. Sabía que su vida cambiaría para siempre. Pero por primera vez en mucho tiempo. Ya no sentía miedo. Dejó a Daniel. Dejó el mundo que él le había impuesto. Y comenzó a reconstruir su vida por sí misma. Su trabajo como profesora de literatura volvió a ser una fuente de alegría.
aunque la relación con Allison seguía siendo difícil. A pesar de todo, Pauline estaba dispuesta a luchar por lo que quedaba de su familia. Por lo que quedaba de su dignidad. Y así, la mujer que una vez se había perdido en las sombras de su propio matrimonio comenzó a caminar hacia la luz de su propia verdad. Cada paso que daba la acercaba más a la libertad, a la autodefinición, a la mujer que había sido antes de que todo comenzara. Aunque el dolor de perder a su hija y enfrentar las mentiras de su esposo le seguían ardiendo en el pecho. Pauline sabía que lo peor ya había pasado. Ya no era una sombra. Ya no era la mujer que vivía bajo el peso de las expectativas de los demás. Ahora, por fin, podía ser ella misma. La casa de los Holbrook. Ahora completamente vacía de la falsa magnificencia que Pauline había aprendido a soportar. Parecía más silenciosa que nunca. En el aire flotaba una tensión que nunca se había sentido antes. Un silencio incómodo que se extendía por las paredes adornadas con los retratos de ancestros Holbrook. Aquellos rostros, impecablemente vestidos, parecían vigilarla desde las paredes, observando cada uno de sus movimientos. Pauline había creído que el precio de la verdad sería la liberación. Sin embargo, en los días que siguieron a la confrontación, se dio cuenta de que la liberación no era tan sencilla como había imaginado. Cuando Daniel se fue de la casa para vivir en una mansión más modesta, alejada de los Holbrook, Pauline no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. La paz que había creído encontrar se desmoronaba cada vez que lo veía alejarse de ella. Los días pasaban lentos y pesados, pero algo dentro de ella se mantenía intacto. Un rastro de dignidad que seguía vivo en su interior. Al principio, Daniel evitaba a Pauline. La incomodidad entre ellos era palpable. Un muro invisible que parecía empeorar con cada intento de conversación. Su marido, que había sido tan seguro de sí mismo en los días de gloria, ahora parecía perdido, casi vulnerable. La arrogancia que había exhibido frente a ella y a su hija se desvanecía poco a poco, dando paso a un hombre que no sabía cómo manejar las consecuencias de sus propias mentiras. Aunque su fachada seguía siendo la de un hombre de negocios exitoso. Detrás de esa fachada había alguien que luchaba por encontrar una nueva identidad. Una que no estuviera ligada a los Holbrook. Una que ni él mismo sabía si podía aceptar. Los días de la semana eran igualmente pesados. Durante el día, Pauline mantenía su vida en la universidad, enseñando a sus alumnos sobre literatura victoriana, pero sus pensamientos siempre volvían a su matrimonio roto, a la relación fracturada con su hija, Allison, y a los secretos que Daniel había ocultado durante años. A veces, cuando estaba sola en su pequeño departamento, miraba a través de la ventana, esperando, anhelando alguna forma de respuesta. A menudo, se encontraba con la misma pregunta: ¿había hecho lo correcto? ¿Había valido la pena exponer la verdad, aunque eso significara perderlo todo? Fue una tarde gris cuando, inesperadamente, recibió una llamada de Daniel. Su voz al otro lado de la línea estaba tensa, pero también cargada de una vulnerabilidad que nunca había escuchado antes. Pauline, dijo, con una nota de cansancio. Tenemos que hablar. Hay algo que he estado evitando, algo que nunca quise admitir, ni siquiera a mí mismo. El corazón de Pauline se detuvo por un momento. La intensidad en la voz de Daniel la sorprendió. Y aunque sabía que su conversación sería inevitable, no estaba preparada para lo que vendría. ¿De qué se trata, Daniel? Su voz sonó más fría de lo que pensaba. Lo había esperado. Pero aún así, la proximidad de este momento la desbordaba. Daniel suspiró al otro lado de la línea, y el silencio se extendió por unos segundos antes de que finalmente hablara de nuevo.
con una sinceridad que le resultó completamente extraña. No todo lo que te dije fue una mentira. La historia que te conté sobre mi vida, sobre mi familia, no fue solo para protegerme. Fue porque, por primera vez en mi vida, pensé que podía ser alguien más. Pensé que si ocultaba de dónde venía, podría finalmente encajar en este mundo. Quería encajar en el mundo que tú también conocías. El de los Holbrook, el que yo pensaba que era lo único que valía la pena. Pauline cerró los ojos, respirando profundamente. Su mente iba a 1000 por hora, tratando de procesar las palabras de Daniel. Pero algo en su interior ya sabía lo que iba a decir. Había sido tan evidente desde el principio. La huida de sus orígenes. El miedo a no ser suficiente. Todo estaba relacionado con el mismo dolor. El miedo a ser rechazado por su propia identidad. ¿Y ahora qué?, preguntó Pauline, su voz baja, pero con una firmeza que resonaba en cada palabra. Ahora, ¿qué quieres de mí, Daniel? Después de todo lo que pasó. Después de lo que descubrí. ¿De verdad crees que hay algo más que podamos hacer? Daniel se quedó en silencio por un largo rato. La respuesta que había esperado escuchar no llegaba. En cambio, algo en sus palabras finales cambió. Y ella sintió que la conexión entre ellos se rompía aún más. Lo único que quiero es que me ayudes. Pauline, dijo, ahora con voz temblorosa. Ayúdame a entender cómo llegué hasta aquí. Cómo llegué a ser este hombre. Porque, aunque lo que hice fue una mentira, no puedo ignorar lo que soy ahora. Estoy atrapado en este mundo de mentiras. Y no sé cómo salir de él. La verdad me ha destrozado. Y tú eres la única persona que puede ayudarme a salir. Pauline tragó saliva, sintiendo una mezcla de compasión y rabia. Sabía que no podía seguir siendo la mujer que lo había aceptado sin cuestionarlo. Que no podía seguir viviendo en ese mundo lleno de apariencias y expectativas vacías. La realidad era que Daniel había tomado decisiones por ambos durante tanto tiempo que ahora ya no quedaba espacio para la verdad. Ya no había vuelta atrás. Yo no puedo ayudarte, Daniel, respondió finalmente, con una determinación que sorprendió a ambos. Lo que más me duele es que no te reconocí. Pensé que eras el hombre con el que quería pasar mi vida. Pero no era el verdadero tú. Y ahora, no sé si puedo perdonarte. El silencio que siguió fue pesado. Por fin, Daniel rompió el silencio. Pero sus palabras ya no eran las de un hombre arrogante. Eran las de alguien que ya no sabía cómo encajar en su propia piel. No espero tu perdón, Pauline, no creo que merezca perdón. Pero necesito que lo sepas. Todo lo que hice. Lo hice porque pensaba que no podía ser yo mismo. Pensaba que si aceptaba ser parte de este mundo, si me convertía en un Holbrook, entonces por fin podría ser feliz. Pero ahora veo que todo lo que hice fue una mentira. Y esa mentira me ha destruido a mí, a ti, y a nuestra familia. Pauline dejó escapar un suspiro largo, agotada de escuchar esas palabras que ya no la alcanzaban. La verdad, aunque tarde, había salido a la luz. Y aunque era dolorosa, también le daba una extraña sensación de libertad. Ya no era la mujer atrapada en el reflejo de una vida falsa. Ya no iba a ser parte de la mentira. Lo siento, Daniel, dijo, con una voz que, aunque cargada de dolor, sonaba más segura que nunca. Lo siento, pero no puedo seguir aquí. No puedo seguir siendo parte de algo que me está destruyendo por dentro. Antes de que él pudiera replicar, colgó el teléfono y se recostó contra la silla, con las manos temblando. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. La batalla por su dignidad había comenzado. En los días siguientes, mientras Daniel seguía sumido en su propio proceso de autoengaño, Pauline encontró una fuerza nueva en su interior. Sabía que lo que se venía no sería fácil. Que perder a su hija, Allison,
Sería un dolor que marcaría su vida para siempre. Pero también sabía que debía tomar una decisión. Una que ya no dependiera de su esposo ni de las expectativas de los Holbrook. El amor, la verdad, y la aceptación de uno mismo fueron las únicas armas que le quedaban. Y con eso, enfrentaría lo que viniera. El día después de la confrontación con Daniel, Pauline se despertó con un dolor punzante en el pecho. No era un dolor físico, sino algo más profundo, algo que se había gestado durante años. Una herida silenciosa que se había expandido hasta hacerla sentir como si su vida entera fuera una mentira. Aunque había dado un paso hacia la verdad, aunque había enfrentado a su marido y le había revelado la farsa que él había creado, la sensación de vacío seguía ahogándola. Había perdido tanto, y aún no estaba segura de si lo que había ganado valdría la pena. Al principio, todo parecía haberse vuelto más claro. Los ojos de Daniel, antes llenos de seguridad y arrogancia, ahora estaban vacíos, desbordados de una desesperación que Pauline nunca había visto en él. El hombre que alguna vez fue su compañero se había desvanecido ante ella, dejando a un ser vulnerable y lleno de miedo. Pauline sabía que, en un mundo perfecto, ese momento de debilidad podría haber sido el inicio de una nueva etapa para ambos. Pero el dolor, la traición y la decepción que sentía eran demasiado grandes para simplemente perdonar y olvidar. La mañana se alargó en un silencio pesado mientras Pauline se preparaba para enfrentar la dura realidad. Sabía que la verdad ya había sido revelada. Pero algo le decía que la confrontación no estaba completa. La verdad sobre Daniel había quedado al descubierto, pero la verdad sobre ella misma, sobre lo que había aceptado a lo largo de los años, sobre la mujer que se había convertido en una sombra de lo que era. Aún no se había enfrentado por completo. Durante años, había sido la esposa perfecta, la madre ejemplar. Pero ¿quién era ella realmente cuando ya no jugaba el papel que Daniel y su familia esperaban de ella? El primer paso hacia la liberación era, sin duda, enfrentar su propio dolor. En la universidad, donde una vez se sintió plena, encontró consuelo en los libros, en las palabras de Dickens, en los personajes que luchaban por encontrar su lugar en el mundo. Era irónico cómo esas historias, que también conocía, hablaban ahora directamente a su vida. Ella también era una mujer atrapada entre dos mundos. Entre la mujer que el mundo quería que fuera y la que realmente deseaba ser. Sin embargo, la pregunta más difícil no era cómo reconstruir su vida, sino cómo enfrentarse a su hija, Allison. Esa noche, después de la cena en la que había revelado la verdad, la relación con su hija se había fracturado de una manera que no podía comprender completamente. Allison, con su amor incondicional por su padre, había cerrado las puertas del entendimiento entre ellas. La joven, tan influenciada por su abuela Patricia y por el hombre que había idolatrado, veía ahora a su madre con un desdén que Pauline no podía soportar. Esa mañana, Pauline decidió dar el siguiente paso: enfrentar a Allison. Aunque no sabía cómo lo haría. En sus recuerdos, Allison siempre había sido la niña cariñosa, la que sonreía con inocencia, la que buscaba su compañía. Pero la adolescente que ahora se encontraba frente a ella era fría, distante, un reflejo de todo lo que había aprendido de su padre y su abuela. El daño era profundo, y Pauline lo sabía, pero no podía permitir que su hija siguiera en esa burbuja de mentiras y de adulación a un hombre que, sin duda, le había dado una vida materialmente rica, pero que la había apartado de su propia identidad. Decidió que lo mejor era hablarle, aunque temía lo que pudiera suceder. Al principio, Allison se negó a verla, alegando que no estaba lista para enfrentar la verdad, que aún no comprendía lo que había pasado.
Pauline, con el corazón roto, le ofreció espacio, le dio tiempo. Pero el dolor seguía ahí. Pasaron días, semanas, y la relación entre madre e hija no mejoró. Allison se refugiaba cada vez más en su abuela, en los valores que Patricia Holbrook le imponía. Y Pauline se sentía cada vez más sola. Una tarde, cuando ya no podía más con la angustia que sentía, Pauline decidió que era el momento de enfrentarse a la única persona que le quedaba, su hija. Se dirigió a la casa de Patricia, temiendo el rechazo, temiendo la ira de Allison, pero sabiendo que debía hacer lo correcto. El ambiente en la casa de los Holbrook siempre había sido frío, distante, pero al menos ahí estaba Allison, aunque fuera en la compañía de su abuela. Al llegar, Patricia la recibió con su típica sonrisa fría, pero Pauline no tenía tiempo para esas formalidades. Fue directa. «Necesito hablar con Allison», dijo, manteniendo la calma, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Patricia no dijo nada, simplemente asintió y la condujo a la sala. Cuando Allison la vio, el rechazo fue inmediato. «¿Qué quieres?», preguntó, sin mirarla a los ojos. Pauline dio un paso hacia ella, con los ojos llenos de dolor. «Allison, te quiero», dijo, las palabras saliendo con esfuerzo. «Te amo con todo mi ser. Pero no puedo seguir permitiendo que vivas bajo una mentira. Lo que tu padre hizo, lo que tu abuela te ha enseñado, todo eso no es la verdad. Necesito que me escuches». Allison levantó la vista, su expresión de incredulidad cambiando lentamente a enojo. «¿Y qué quieres que haga?», preguntó, su voz teñida de resentimiento. «¿Que me pongas en contra de mi padre? ¿Que te crea a ti en lugar de a él? Solo quiero que entiendas que lo que te ha enseñado no es todo lo que hay», insistió Pauline, acercándose un poco más. «Tu padre ha hecho cosas que no puedo perdonar. Pero eso no significa que no te ame. Lo que pasa es que él ha vivido una mentira. Y me temo que tú también lo has hecho». Allison se levantó de la silla, furiosa. «No tienes derecho a hablar de él así. No puedes destruir nuestra familia por una mentira que tú misma has inventado». Las palabras de su hija golpearon a Pauline como una bofetada. Pero ella no retrocedió. «Lo que estoy haciendo, Allison, es salvar lo que queda de nuestra familia», dijo con firmeza. «No puedes seguir siendo manipulada por él. Por tu abuela. Tienes derecho a conocer la verdad». Un silencio denso llenó la habitación. Allison no sabía qué decir. Pero Pauline vio en sus ojos un destello de duda. La joven no sabía si confiar en su madre. Pero lo que acababa de escuchar había sembrado una semilla de incertidumbre. Finalmente, Allison habló, su voz más suave que antes. «No sé qué hacer», dijo, casi en un susurro. «Todo lo que he creído hasta ahora. ¿Es mentira? Lo que te han contado es solo una parte de la historia», respondió Pauline, tomando la mano de su hija, con una ternura que solo una madre podía sentir. «La verdad no siempre es fácil de aceptar. Pero cuando la encuentras, te hace libre». La ruptura final y el camino hacia la sanación. Las semanas siguientes fueron intensas. Aunque Allison seguía mostrándose distante, Pauline sentía que algo había cambiado en su hija. Sabía que la herida era profunda, que el camino hacia la reconciliación sería largo. Pero algo en su interior le decía que ya no podía vivir en las sombras de las mentiras. Ahora, al menos, Allison había comenzado a ver una rendija de luz en medio de toda la oscuridad. Mientras tanto, Daniel, quien ya se había distanciado aún más de la familia, vivió un proceso de introspección que lo llevó a la bancarrota emocional. Aunque intentaba continuar su vida como si nada hubiera pasado, las pérdidas personales y profesionales le pasaron factura.
La verdad que había estado ocultando se convirtió en una prisión que lo mantenía cautivo. Y a pesar de sus esfuerzos por reconstruir su vida en un nuevo entorno, la sombra de su pasado lo persiguió por siempre. Pauline, por su parte, también comenzó a reconstruir su vida. Había perdido muchas cosas, pero había ganado algo más importante: su dignidad. Cada día, mientras impartía clases en la universidad, se sentía más conectada con su verdadera esencia. Había vuelto a ser la mujer que alguna vez soñó ser, libre de las expectativas de los demás, sin miedo a enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera, a pesar de la distancia que aún existía entre ella y Allison. Pauline sabía que el amor de madre nunca se apaga, y que con el tiempo, las cicatrices de la traición se sanarían. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía capaz de caminar hacia un futuro que le pertenecía. Un futuro donde la verdad, por fin, sería su mayor aliado. La liberación no fue un acto de venganza, sino de autoaceptación, y aunque el camino hacia la reconciliación con Allison aún estaba por recorrer, Pauline sabía que estaba más cerca que nunca de encontrar la paz. La verdadera paz que se encuentra solo cuando uno se enfrenta a sus propios demonios y se atreve a ser quien realmente es. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, Pauline miró a su hija desde la ventana de su departamento. La batalla aún no había terminado, pero el primer paso hacia la sanación ya había sido dado. Los días siguientes a la confrontación con Allison fueron los más dolorosos de toda su vida. Pauline no podía evitar el nudo que se formaba en su estómago cada vez que pensaba en su hija. En su mirada de reproche. En su distancia fría y calculada. Aunque Allison había comenzado a cuestionar las mentiras de su padre. La sombra de su afecto por él. Por la figura de un hombre al que consideraba un héroe. Seguía siendo poderosa. La joven estaba atrapada en un conflicto interno, entre el amor por su madre y la lealtad ciega a su padre. Pauline entendía esto. Pero eso no hacía que el dolor fuera más fácil de soportar. Durante esos días, Pauline trataba de seguir adelante, aferrándose a su trabajo en la universidad, pero sentía que nada era lo mismo. Su vida anterior, la que había sido plena, significativa, ahora parecía tan lejana, tan inalcanzable. Había ganado la batalla por la verdad. Sí, pero a un precio que aún no podía comprender por completo. A veces se sentía como una mujer vacía, como si ya no supiera quién era realmente, o cuál había sido su propósito todo este tiempo. Pero algo en su interior seguía empujándola hacia adelante. Una fuerza silenciosa que le recordaba que la vida debía seguir. Que la verdad no podía ser enterrada una vez más. Aunque se encontraba sola. Aunque la relación con Allison estaba rota. Y aunque la frágil conexión con Daniel se había desintegrado. Algo seguía ardiendo dentro de ella. La necesidad de sanar. De reconstruir lo que había quedado. De recuperar su dignidad. Seguía siendo más fuerte que cualquier dolor. Fue una mañana lluviosa cuando Pauline decidió que era el momento. Sabía que había llegado la hora de enfrentarse de nuevo a Daniel. De darle un cierre definitivo a esa parte de su vida. De cerrar la puerta a los fantasmas del pasado que seguían atormentándola. No le quedaba más tiempo para lamentarse. Ni para seguir esperando a que Allison regresara a su lado. No podía esperar más. La confrontación con Daniel. El lugar en el que se encontrarían era el mismo donde todo comenzó. El estudio de Daniel en su nueva casa. Esa mansión en las afueras de Baltimore. Que aunque más modesta que la anterior, aún representaba el mismo mundo de ostentación y superficialidad al que Pauline ya no pertenecía. Al llegar, la primera sensación que tuvo fue la de un malestar palpable. El aire en la casa estaba cargado de tensión.
y el eco de los pasos de Pauline resonaba con una extraña calma. Como si todo estuviera esperando lo que iba a suceder. Daniel estaba allí, sentado frente a su escritorio, con el rostro preocupado, los ojos cansados y llenos de una tristeza que Pauline nunca había visto en él. Él la miró sin decir nada, sabiendo ya lo que venía, pero sin encontrar palabras para frenar el inevitable encuentro. Pauline dio un paso hacia él, dejando que la pesada puerta de madera se cerrara tras ella, cortando el ruido del exterior, como si cerrara también un capítulo de su vida, uno que había durado demasiado tiempo. Daniel, comenzó Pauline, con la voz firme, pero cargada de una tensión que solo el tiempo y la verdad podían crear. Es hora de hablar de una vez por todas. ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que descubrí? Pero más importante aún, ¿sabes lo que esto ha hecho a nuestra familia? A nuestra hija. Él la miró fijamente, pero sus ojos evitaban los de ella. Había algo en su postura que lo delataba. El hombre que una vez fue tan seguro. Ahora era solo una sombra de sí mismo, como si el peso de su propia mentira lo hubiera aplastado por completo. Lo sé, murmuró con la voz quebrada. Lo sé, Pauline, y estoy arrepentido, pero no sé cómo cambiarlo, ni cómo detener todo esto. Todo lo que he hecho, todo lo que he querido, ha sido en vano. Pauline sentó frente a él, respirando con calma, tratando de calmar el remolino que se había desatado en su pecho. No puedes cambiar lo que pasó. Daniel, lo que has hecho, lo que hemos hecho, no se puede deshacer, pero aún hay algo que puedes hacer. Y esa es la última oportunidad que te doy. La oportunidad de ser honesto. De ser verdadero. De empezar a sanar, aunque no podamos hacerlo juntos. Un silencio profundo llenó la habitación. La distancia entre ellos parecía interminable. Tan grande que ni las palabras más sinceras podían cerrarla. Daniel no dijo nada más. Solo se quedó ahí, mirando al vacío, atrapado en su propia miseria. Y Pauline, aunque herida, aunque agotada, supo que ya no podía seguir dependiendo de las promesas vacías de un hombre que ya no existía en la forma que ella había conocido. La reacción de Allison, después de esa conversación con Daniel. La confusión de Pauline creció aún más. Aunque había dado el paso de enfrentar la verdad con él. La verdad sobre su hija seguía sin resolverse. El dolor de la ruptura con Allison. La desconexión que sentía hacia ella. Era cada vez más insoportable. La joven, atrapada en el sueño que su padre le había pintado. En el cuento de hadas que su madre había intentado evitar. No entendía lo que realmente había pasado. Pauline, sabiendo que no podía seguir esperando a que las cosas se arreglaran solas. Tomó la decisión de ir a buscar a Allison. De intentar recuperar al menos algo de lo que habían perdido. Sabía que su hija necesitaba tiempo. Pero también sabía que su hija estaba perdida en un mundo de mentiras. Que le era difícil creer en la verdad que su madre le había revelado. Fue un fin de semana cuando finalmente, después de semanas de ignorarse mutuamente, Pauline recibió una llamada de Allison. La voz de su hija sonaba extraña, mezclada entre la duda y la confusión. «Mamá», dijo tímidamente, «quiero verte. No sé qué pensar de todo esto. No sé qué pensar de ti. Pero necesito hablar». Con el corazón acelerado, Pauline preparó todo para ver a su hija. El momento que tanto había temido estaba por llegar. Y aunque aún no sabía cómo iba a manejar la situación, algo dentro de ella le decía que esta sería la última oportunidad para que las cosas pudieran comenzar a sanar. Al menos para ella. Cuando se encontraron, Allison estaba allí, parada frente a ella, con los ojos llenos de confusión y dolor. «Mamá, ¿por qué no me dijiste la verdad antes? ¿Por qué me hiciste creer en un hombre que ya no existe? ¿Por qué me mentiste tan bien?
Las palabras de su hija le dolieron más de lo que había imaginado. Cada una de ellas era una cuchillada en el corazón. Pero Pauline sabía que tenía que ser honesta. Como nunca antes lo había sido. Porque tenía miedo. Allison, dijo con la voz quebrada. Tenía miedo de perderte, de perder la vida que creía que habíamos construido. Pero ahora sé que lo más importante es que sepas la verdad. Aunque no puedas perdonarme, aunque todo esté roto, yo necesito que sepas quién soy realmente. ¿Y quién era tu padre realmente? Allison, con los ojos brillando por las lágrimas no derramadas. La miró fijamente. ¿Y ahora, qué vamos a hacer?, preguntó, su voz débil pero cargada de angustia. Lo que podamos, respondió Pauline, sintiendo que el peso de todos esos años de mentiras se desvanecía con esas palabras. Lo que más quiero es que seas libre. Que vivas sin las sombras que te han impuesto. La sanación y el reconocimiento de la libertad. La reconciliación entre madre e hija no fue inmediata. A pesar de que Allison había comenzado a ver la verdad. El dolor seguía ahí, como una herida que aún no terminaba de sanar. Pero Pauline, con el tiempo, entendió que la sanación no podía forzarse. Era un proceso que requeriría paciencia, amor y, sobre todo, tiempo. Lo que Pauline sí sabía con certeza era que había dado el primer paso hacia una vida más auténtica. Aunque la relación con Daniel estaba irremediablemente rota, aunque había perdido mucho, había ganado algo más valioso: su dignidad, su libertad, y sobre todo, su capacidad para seguir adelante. Ya no era la mujer que vivía a la sombra de su marido. Ya no era la madre que se sacrificaba para mantener una fachada. Ahora, ella era una mujer decidida a vivir su verdad. Aunque esa verdad significara estar sola. Aunque significara perder lo que más amaba. Y en esa soledad, en esa verdad que parecía a veces un peso insoportable, Pauline encontró finalmente la paz. Porque sabía que, al final, lo único que realmente importaba era ser fiel a sí misma. Los días se deslizaban con una extraña calma. Como si la ciudad de Baltimore misma estuviera esperando, conteniendo el aliento, a que Pauline tomara la siguiente decisión. La vida, tal y como la había conocido durante tantos años, ya no era la misma. Las piezas del rompecabezas que había sido su matrimonio con Daniel Holbrook se habían desmoronado. Pero ella no estaba segura de qué imagen formaría esa nueva pieza que debía colocar en su vida. Había perdido tanto, pero al mismo tiempo había ganado algo que nunca antes había entendido: su propia libertad. A menudo se encontraba sola en su pequeño apartamento, rodeada de libros que siempre habían sido su refugio. Como si esos volúmenes pudieran devolverle el tiempo que había perdido en un matrimonio que se había basado en mentiras y suposiciones. La dolorosa verdad sobre Daniel había salido a la luz. Pero la realidad de lo que había sido su vida con él. Las ilusiones y las promesas vacías. Seguía doliendo en cada rincón de su ser. La relación con Allison, aunque empezaba a mostrar signos de deshielo, seguía siendo frágil. La joven, aún atrapada entre el amor por su padre y el dolor por la revelación de la verdad, no lograba encontrar un equilibrio. Pauline lo entendía. Pero eso no hacía el dolor más soportable. No podía evitar sentir que había perdido a su hija. Esa niña que había sido su mundo. Esa niña que ahora veía a su madre con una mezcla de confusión y desconfianza. Cada vez que Pauline intentaba acercarse a ella, la distancia entre ellas parecía crecer más. Como un abismo invisible que separaba a madre e hija. A pesar de todo, Pauline no se dio por vencida. Sabía que la única forma de sanar, la única forma de volver a ser la madre que Allison necesitaba, era ser honesta consigo misma, con su hija, con la vida que había elegido.
Ya no podía esconderse detrás de las máscaras que había usado durante años. Ya no podía seguir siendo una sombra de lo que los Holbrook querían que fuera. Una sombra de la mujer que Daniel había moldeado para adaptarse a su mundo. Durante las largas tardes solitarias en su departamento, Pauline pensaba en lo que había aprendido en los últimos meses. Había descubierto que su verdadera fortaleza no provenía de ser la esposa de un hombre rico, ni de cumplir con las expectativas de una familia poderosa. Su verdadera fortaleza residía en su capacidad para enfrentarse a la verdad. Por dolorosa que fuera, había aprendido a estar sola, a no depender de los demás para validar su existencia. Había aprendido a ser auténtica, incluso cuando eso significaba perder a las personas que más amaba. Pero había algo más que aún le dolía profundamente. Algo que no podía dejar de pensar. Una pregunta que la atormentaba cada vez que se encontraba frente al espejo. ¿Era posible perdonar a Daniel? ¿Podía dejar atrás las heridas de su pasado y seguir adelante con su vida, sin que el peso de las mentiras de él la aplastara? La reconciliación con Allison. Un mes después de la revelación de la verdad, Pauline decidió dar el paso más difícil de todos: intentar reconstruir su relación con Allison. Sabía que su hija necesitaba tiempo, que el dolor que sentía aún era demasiado grande para ser superado rápidamente. Pero también sabía que no podía esperar eternamente. La vida de Allison seguía adelante. ¿Y si Pauline no hacía algo? La distancia entre ellas seguiría creciendo hasta volverse insuperable. Esa tarde, después de un largo día de clases, Pauline recibió una llamada de Allison. Era una llamada que nunca hubiera imaginado recibir, especialmente después de todo lo que había sucedido entre ellas. La voz de su hija al otro lado de la línea era temblorosa. Casi como si no supiera qué decir. «Mamá», dijo finalmente, «necesito verte. No sé cómo hacerlo. Pero creo que estoy lista para hablar. Para entender». Pauline sintió que su corazón daba un vuelco. Pero al mismo tiempo, un alivio indescriptible se apoderó de ella. Finalmente, su hija estaba dispuesta a dar el primer paso. Era el inicio de algo nuevo. Aunque todavía lleno de incertidumbre y dolor. Acordaron verse en un café tranquilo, en el centro de la ciudad. Cuando Pauline llegó, Allison ya estaba allí, sentada en una mesa del rincón, mirando su taza de café sin levantar la vista. Al verla, Pauline sintió una oleada de emoción. Allison, tan parecida a la niña que había criado, pero al mismo tiempo tan diferente. Tan cambiada. Era como si su hija hubiera dejado atrás la inocencia de la niñez para convertirse en una joven que aún luchaba con sus propios demonios. Pauline se acercó lentamente y se sentó frente a ella. No sabía qué decir al principio. Pero Allison rompió el silencio con una pregunta que la dejó sin aliento. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Mamá? ¿Por qué me dejaste vivir una mentira tanto tiempo? La pregunta la golpeó como un martillo. Pero Pauline respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Porque temía perderte, Allison, dijo con voz baja. Temía que, si te decía la verdad, te alejarías de mí. Quería que tu vida fuera buena, que tuvieras lo que nunca tuve. Pero me equivoqué al pensar que te podía proteger de la verdad. Y me equivoqué al no ser honesta contigo. Allison no respondió de inmediato. Se quedó mirando a su madre, como si estuviera procesando todo lo que había oído. La joven no estaba lista para perdonarla. Pero tampoco parecía estar tan enfadada como antes. Había algo en su mirada que mostraba una chispa de comprensión. Aunque el dolor seguía siendo palpable. ¿Sabes, mamá?, dijo finalmente Allison, con un suspiro. Siempre pensé que tú tenías la culpa de todo. De cómo me sentía, de lo que pensaba.
Pero ahora entiendo que tú también has sufrido. Y no sé si te voy a perdonar por todo. Pero... estoy dispuesta a intentar entenderlo. A intentar entenderte a ti. Las palabras de Allison, aunque llenas de duda, fueron como un bálsamo para Pauline. No era el perdón que tanto había esperado. Pero era un comienzo. Un comienzo que le dio esperanza. La liberación final. El camino hacia la autenticidad. Los días siguientes fueron un cúmulo de emociones encontradas. Aunque Allison había comenzado a abrirse, la relación entre madre e hija aún tenía que sanar profundamente. No sería un proceso rápido, ni fácil, pero Pauline sabía que el primer paso ya había sido dado. La verdad ya estaba sobre la mesa, y lo que quedaba por hacer era reconstruir la confianza perdida. Ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. En cuanto a Daniel, las semanas posteriores fueron aún más difíciles. Aunque había intentado reconciliarse con ella, Pauline ya no veía en él al hombre que había amado. La mentira que había arrastrado durante tantos años lo había cambiado para siempre. Y ella, por más que lo intentara, ya no podía verlo de la misma manera. Sin embargo, algo dentro de ella se rompió finalmente. Como si, al enfrentarse a su propio sufrimiento, también hubiera liberado una parte de sí misma que nunca había sido completamente libre. Ya no dependía de su marido para definir su vida. Ya no necesitaba su aprobación ni su presencia. Decidió, en ese mismo momento, que su vida no sería determinada por la figura de un hombre ni por la necesidad de ser aceptada por una familia que nunca la había aceptado por lo que realmente era. De ahora en adelante, Pauline caminaría sola, con la frente en alto, reconociendo sus propios errores, pero también celebrando su capacidad para cambiar. Para renacer, lo que más había temido, lo que más había tratado de evitar. Era el momento en el que tendría que enfrentarse a sí misma y aceptar que la vida que había vivido no era suya. Ahora, al mirarse en el espejo, vio a una mujer fuerte. A una mujer que había enfrentado la adversidad, el dolor y la traición, pero que había logrado salir adelante. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Pauline sabía que, por primera vez en su vida, estaba lista para vivirlo según sus propias reglas. Ya no era la esposa de un hombre rico, ni la madre de una niña perdida entre las mentiras. Ahora, Pauline era una mujer auténtica. Una mujer libre, una mujer que, aunque marcada por el pasado, caminaba con la certeza de que no hay mayor libertad que la de ser uno mismo. Y ese, pensó, es el verdadero comienzo de todo.